Quiero invitarles al Evangelio de Mateo, el Evangelio según Mateo, y vamos a ir al capítulo 9. Y yo quiero hoy día hablar de la maravillosa bondad de Dios a través de Cristo, manifestada en el Evangelio. Yo quiero compartir esta historia que seguramente la hemos visto en más de alguna oportunidad, que está en el capítulo 9, versos 18 al 26. Y dice la palabra del Señor: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Oremos. Amado Dios, quiero entregar, Señor, en este momento, este tiempo a ti, Señor. Padre, permita que tu palabra, Señor, tu evangelio pueda usarse en el corazón de cada uno de nosotros, según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Padre, imploramos tu misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a poder ver en esta historia los detalles que puedan particularmente relacionarse con nuestra propia vida, pero sobre todas las cosas, asombrarnos de no solamente del poder de Cristo, sino de su maravillosa gracia, que está a disposición de cada uno de nosotros este día. Señor, ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, asísteme, Señor, ayúdame en la exposición de tu palabra, Señor, guíame y permita, Padre, que hable de ella como debo hablar, Señor, y tengas tu misericordia de todos nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una historia particular porque es una historia que en pocos versículos nos habla de dos personas absolutamente distintas, ya con distintos trasfondos, distintas circunstancias de vida, distintas necesidades, pero en particular con una cosa en común: una gran urgencia por que Cristo pueda asistir sus vidas. Esto es el denominador común. Ahora, no podemos olvidarnos y no podemos dejar de lado el hecho de que estas dos personas, me refiero a Jairo particularmente, que es el principal mencionado ahí, y esta mujer afectada de este flujo de sangre, son personas que vienen a Jesús particularmente por temas no concernientes a su salvación, no concernientes a su vida espiritual, sino que son aspectos de la vida terrenal. La hija de este hombre había muerto, esta mujer estaba enferma, son tormentos
y tribulaciones que cualquiera de nosotros pudiera vivir en algún punto de su vida. Pero el denominador común aquí es gente con aflicción en su alma. Ahora, no hay aflicción más grande y más pequeña, hay aflicción solamente. Hay problemas. Ahora, si bien es cierto, la salvación, el perdón de nuestros pecados, es por la fe en Cristo, y el Evangelio es el instrumento a través del cual Dios puede salvar el alma de un individuo como nosotros. Y si bien es cierto, es el Evangelio y su contenido lo que es usado como, dice Pablo, poder de Dios para salvación. Sin embargo, Dios ocupa nuestras experiencias de vida para guiarnos al Evangelio. O sea, no es extraño que nuestras vidas en muchas ocasiones sean acosadas por problemas. Y frente a esos problemas, nos topamos con que siempre estamos recordando una verdad inequívoca. Dios es soberano. Y la pregunta que nos podemos hacer combinando estas dos cosas, una vida con problemas y Dios es soberano, es ¿cómo un Dios soberano que se supone que es amoroso puede permitir que individuos como nosotros enfrentemos tantos problemas todos los días de diversa gravedad? ¿Cuál es la razón de por qué ese Dios soberano y, entre comillas, amoroso, decimos nosotros a veces, o dice la gente sarcásticamente, permite que nuestras vidas sean acosadas por problemas, por conflictos? En ocasiones vivimos etapas en donde pareciera todo oscuro, ¿cierto? Una tras otra, una tras otra. Salimos de una y llega otra, salimos de una y llega otra. Entonces nosotros decimos, ¿dónde está el Señor ahí? ¿De qué gracia me hablan? ¿De qué amor me hablan? ¿Por qué Dios no hace nada? Y comenzamos a conjeturar el Evangelio. Porque nuestra mente pecadora, pecaminosa, nuestro corazón pecaminoso tiende a, más bien en esos momentos de aflicción frente a Dios, más bien convertirse en un reclamador de derechos que en una persona humillada y humilde, reconociendo su fragilidad. Hermanos, si hay alguna cosa que nosotros podemos comprobar todos los días, es que nuestra vida es tan frágil, basta que el Señor permita que un pequeño coágulo obstaculice una venita de una arteria para que tu vida cambie. Basta eso. Somos sumamente frágiles. Basta que coincidan ciertas cosas en la vida para que o tengamos un accidente o que se nos enferme. Somos frágiles en todo sentido. El problema es que nosotros vivimos desde niños pensando que la fragilidad no es nuestro estilo, ¿cierto? Porque pensamos que tenemos cierta fortaleza. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y no se está refiriendo a su ánimo, porque también Isaías dice que el adolescente suele ser, ¿cómo dice? Se me olvidó. Flaquea, ¿cierto? Se cansa, ¿ya? Eso habla a veces de una falta de persistencia, de perseverancia, de ese carácter perseverante. Y su fuerza se está refiriendo a su fortaleza en general, su fortaleza física, su vigor. Cuando somos jóvenes estamos llenos de vigor, ¿cierto? Los que somos jóvenes lo sabemos. Estamos llenos de vigor. Pero hermanos míos, a veces esa conciencia de este vigor y que no, si vamos a jugar nomás. ¿Ya? Y duramos 5 minutos el partido y... Porque nosotros tenemos permanentemente una conciencia de que no nos pasa nada. No, si no me va a pasar nada. El típico de un niño, ¿cierto? ¿No? Si, te vas a caer. No me voy a caer, papá. Y lo niegan. No me voy a caer, dice. No, si no me caigo.
No, si no me va a pasar nada, te cuidas, si no me va a pasar nada. Entonces, permanentemente en nuestra conciencia estamos jurándonos y rejurándonos que estamos blindados y que estamos protegidos contra cualquier desgracia. Y hermanos míos, vuelvo a repetir, una de las cosas que más, no solamente a nuestro alrededor, sino que aún las noticias nos hacen ver es que somos sumamente frágiles. Es que basta que algo pase para que cambie totalmente nuestra vida. Basta que algo pase. Estoy hablando en términos físicos, en términos sociales, en términos económicos. Pasó y cambió todo. Entonces, hermanos míos, luchamos todos los días permanentemente con esta conciencia de ser superpoderosos y enfrentados a un mundo lleno de conflictos. Y cuando los conflictos se hacen parte de nuestra vida, entonces la reacción primaria de nuestro corazón es malentender el escenario y cuestionar. Si tú tienes una conciencia de Dios, cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios, si es soberano, si es amoroso, permite estas cosas en mi vida? Ahora, los problemas, los conflictos, las desgracias, o como vemos aquí, la muerte y la enfermedad, como vemos en el pasaje que hemos leído, pueden ser causadas por varias razones. La Biblia nos da varias razones por las cuales tú y yo podemos enfrentar un conflicto en particular. Una de ellas, creo que es la primordial, que los conflictos son las consecuencias propias de nuestro pecado. ¿Entiendes? Si yo como padre digo, mi hijo ya no me habla, es probable que eso sea un gran problema y es probable que se necesite resolver eso, esta relación, pero ¿por qué también no examinar mi propio corazón? Tal vez es una consecuencia de mi pecado. Mi esposo me abandonó, mi esposa me abandonó y tantas cosas, ¿ya? Oren por mí porque tengo aquí una cirrosis hepática. Bueno, consecuencia tal vez de su pecado de embriaguez toda la vida, no sé. En general, muchos de nuestros problemas son consecuencias directas o indirectas de nuestra propia vida pecaminosa. Sin embargo, también hay problemas que Dios permite en la vida, no necesariamente como consecuencia de nuestros pecados. Podemos haber sido sanos toda la vida y de pronto nos da un cáncer, por ejemplo. Estoy poniendo un caso extremo. ¿Pero puede Dios permitir esto? Claro que sí. Ahora, sea porque es consecuencia de nuestros pecados y malas decisiones, o sea solamente porque Dios permite en su soberana y voluntad, aunque ambas cosas pertenecen a su voluntad, amén, sea cual sea la razón, Dios, por la palabra del Señor, por el Evangelio y por estas narrativas que vemos aquí en el Evangelio, suele permitir estas condiciones en nuestra vida para de alguna manera llamar la atención a nuestro corazón indiferente. Suele llamar la atención a nuestra vida de esta manera. Estoy seguro de que varios de aquí es posible que llegaron al Señor empujados por el conflicto, empujados por un problema, empujados en algunos casos por una enfermedad, empujados por alguna crisis económica, matrimonial, existencial. Dios ha permitido muchos de nuestros problemas, aunque estén ligados a los pecados, para remover nuestros corazones. Y eso lo decimos en base a esta pregunta. Este principal que llegó precipitadamente donde Jesús, y esta mujer que sigilosamente tocó el manto de Jesús, ¿ustedes piensan que hubieran buscado a Jesús si no hubieran tenido estas problemáticas en su vida? Yo creo que no, por una sola razón, porque nadie busca a Dios.
Entonces, si tú y yo alguna vez buscamos a Dios, Dios nos permitió buscarlo. Y Dios, en un proceso tal vez que desde niños en algunos casos, bueno, Dios siempre tiene sus procesos, porque hermano mío, el evangelismo que Dios hace con nosotros es un proceso. La salvación es un acto, pero el evangelismo que Dios hace en nuestra vida es un proceso. Y Dios permite que en algún punto de nuestra vida nosotros le busquemos. Y como en nuestra naturaleza humana no está el buscarle, porque yo estoy seguro que si tú no tienes a Cristo, a ti no te nace buscar a Dios. Y yo lo digo también basándome en mí mismo. Yo no buscaba a Dios, nunca busqué a Dios. Yo, honestamente, lo que buscaba era una experiencia religiosa, como dijo el dicho cantante por ahí. ¿Ya? No, eso buscaba. A mí me gustaba esa onda, lo místico, lo religioso. Me gustaba la sensación, la experiencia. Pero a Dios no buscaba a Dios. No buscaba a Dios. Y eso hacía que, y hace que la persona que no busca a Dios, pero sí una experiencia religiosa, vaya queriendo acomodar a este Dios que existe a su propia idea de Dios. Y es probable que tú creas en Dios, pero creas en esa idea de Dios que tienes en tu corazón, no en el Dios verdadero. Porque todos nosotros tenemos una idea de Dios. Hemos visto en los grupos pequeños eso, ¿cierto? Lutero tenía una idea de Dios antes de ser salvo. La idea que Lutero tenía de Dios era un Dios justo, santo, pero imposible de cumplir sus expectativas. ¿Cómo veía Lutero a Dios? Como un padre airado, demandando perfección de sus hijos, y a sus hijos, como él se veía a sí mismo, con una imposibilidad enorme, eterna, infinita, de cumplir esas expectativas. Hasta el punto que en una oportunidad le preguntaron a Lutero, ¿tú amas a Dios? Y dijo, ¿cómo voy a amar a Dios? ¡Lo odio! ¿Y por qué Lutero, un monje, odiaba a Dios? Porque, vuelvo a repetir, porque él lo veía como un padre que le exigía tanto y él se veía a sí mismo y se veía tan incapaz de cumplir eso que Dios le exigía que simplemente en vez de amarlo lo odiaba. La pregunta es, ¿este Dios nos exige tanto? Sí. Hay una cosa que tenía razón Lutero, que Dios es santo, es perfecto, es justo, y otra cosa que tenía razón, que Él demanda perfección, justicia y santidad de nosotros. Esa misma perfección. Ahora, ¿en qué estaba equivocado Lutero? En pensar que esa perfección tenía que Él cumplirla. Porque en eso se gastaba la vida Él. Estaba tan lleno de culpa que lo único que quería era estar en paz con Dios y lo único que veía es que imposible, 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 imposible. Y ahí estaba con la culpa. Y eso es un gran problema. Porque, hermano mío, ¿qué hacemos con la culpa? La culpa puede destruir nuestras vidas cuando no la dirigimos hacia lo correcto. Pero cuando Lutero se dio cuenta de que cuando Dios dice en su palabra que la justicia de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad, y después dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, él juntaba esas dos realidades y decía, sí, la justicia de Dios se revela, es decir, aquí estoy yo y Dios revela todo el día su justicia. ¿Y sabe cómo veía a Dios todos los días, Lutero? Como un papá que lo único que hace es castigar, castigar, castigar y castigar y castigar a sus hijos, porque no se portan bien. Pero de pronto él se dio cuenta de que esa justicia que Dios revela a los que viven por fe es una justicia no que él demanda, sino que él regala. Porque Él sabe que tú y yo somos incapaces de cumplir todas las demandas que Él nos da. Aunque vivamos 1000 vidas,
jamás vamos a satisfacer las demandas de Dios. Lo precioso del Evangelio es que hay alguien que pagó por ti. Es que hay alguien que vivió por ti. Es que lo único que tienes que hacer tú no es sacarte la mugre en la vida para satisfacer a ese Dios, sino que apreciar ese regalo que Dios te da, que es Jesucristo, que vino a este mundo para vivir esa vida perfecta que tú no puedes vivir, y vino a este mundo para pagar el castigo que tú mereces pagar. Él lo vivió. Él vivió por ti y murió por ti. Y solamente lo que Dios te pide ahora es arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo. Recibir a Cristo como tu Salvador. El que está en Cristo tiene la vida. El que no está en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, lo que Dios te está demandando de ti ahora no es méritos, no es ser la mejor persona de este mundo, porque jamás lo vas a hacer. Ni siquiera uno puede cumplir las expectativas del otro, ni siquiera yo puedo cumplir las expectativas de mi esposa, ni mis hijos pueden cumplir las expectativas de mí como padre, ninguno de nosotros está capacitado para cumplir las expectativas, pero estamos en Cristo, quien pagó por nosotros, quien murió por nosotros, quien dio su vida y nos regaló su justicia. Lo voy a poner de esta forma. La Biblia, ahí en uno de los profetas menores, habla de Josué, el sumo sacerdote en ese tiempo, dice, y estaba con ropas viles vestido. Literalmente, claro, es traducido en español como ropas viles, ¿cierto? En hebreo, literalmente dice ropas llenas de excrementos. Así estaba vestido en esa visión. ¿Y qué dijo Dios? Sáquenle esa ropa y pónganle vestiduras blancas. Esto es lo que Cristo hace con nosotros. Te despoja de tu pecado, no de tu pecado activo. No es que tú de pronto recibas a Cristo y dejas de pecar. No, eso es una mentira, es una falacia. Pero lo que te da el Señor Jesucristo es libertad de la esclavitud del pecado. Sin Cristo, tú no puedes dejar de hacer lo malo. Y tú no puedes hacer lo bueno. Ni siquiera te nace hacer lo bueno. No puedes. Pero si tienes a Cristo, entonces Dios pone nuevas motivaciones en tu corazón. Pone un anhelo de hacer lo bueno y te capacita para hacer lo bueno, aunque no siempre lo vas a hacer. ¿Y qué pasa si fallas? Bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú tienes a Cristo, tendrás una preciosa relación con un Dios liberador. La narrativa que hemos leído, hermanos míos, nos habla de esta libertad, nos habla de este regalo de la gracia de Dios a través de Cristo, nos habla de esta intención que Dios tiene de llamar la atención a nuestra vida con los conflictos. Hay particularidades de estas personas que están en esta narrativa que quiero destacar. Son dos personas que son destacadas como parte de la historia. Primero, dice que era un hombre principal. En otra narrativa de otro evangelio sabemos que se llama Jairo, ¿ya? Que no es el hijo de hermana Elcira, sino que es de donde ella sacó el nombre. Pero Jairo era un principal. ¿Qué significa principal? Era una autoridad. Es como decir hoy día, era un alcalde, o era un senador, o era un diputado, o era un concejal. Era una autoridad en la sociedad judía. Era un reconocido, funcionario de autoridad dentro de la comunidad judía. Entonces era un hombre conocido, era un hombre destacado, era un hombre con poder, con autoridad. Pero por otra parte se contrasta con esta mujer que sufre de flujo de sangre, una hemorragia continua. Particularmente, no sé, ahí hermano Hernán sabrá, particularmente no sé a qué enfermedad asociarlo, pero dice que había pasado 12 años sufriendo esta enfermedad.
de continua hemorragia. En otro evangelio nos narra el hecho de que se había gastado todo su dinero en médicos. Y destaca una cosa ahí la escritura, dice que no solo no había mejorado, sino que estaba empeorando. Y Jairo, por su lado, este hombre principal, su hija acababa de morir. Cuando hacemos una lectura rápida no logramos dimensionar el peso de estos conflictos. Pero creo que haríamos bien en personalizar estos casos. ¿Y cómo sufrirías tú si se te muere un hijo? Ahora, si falleciera una hija, ahora. ¿Cómo se partiría y destrozaría tu corazón por dentro? Y cómo tu vida cambiaría rotundamente. Y la desesperación que este principal presentó delante de Jesús, creo yo, es la misma desesperación que tú y yo pondríamos si tuviéramos certeza de que aquella persona a la cual recurrimos nos puede ayudar. Por otra parte, la dureza de esta enfermedad de esta mujer podemos también personalizarla. Y es probable que muchos de ustedes hoy mismo estén padeciendo ciertas enfermedades por muchos años. Pero esta mujer, que por el hecho de ser mujer en una sociedad judía, tenía pocas posibilidades de ser seriamente atendida con su problema. Sumándole que es una enfermedad que le trae desdicha por el hecho de que socialmente cambia su existencia. O sea, si tiene una hemorragia continua, si tiene flujo de sangre, es imposible que ella pueda desarrollar una vida normal. Menos en una sociedad como aquella que simplemente hacían a veces caso omiso de las problemáticas de la mujer. Es más, esta mujer a todas luces andaba sola ahí, buscando solución a su problema. Entonces aquí tenemos una mujer desdichada y un hombre desdichado. Por una parte, un hombre principal lleno de autoridad y dignidad, y por otra parte, una mujer que simplemente en su desdicha nadie toma atención de ella. Esto nos habla de una realidad muy importante de frente al Evangelio. No importa dónde tú estés en la sociedad, si estás arriba o abajo, si eres un profesional o no eres nada, si estudiaste o no estudiaste, si tienes o no tienes, no importa eso. Todos nosotros somos frágiles donde estemos. La vida que nos haya tocado, somos frágiles. A todos nosotros nos puede tocar un conflicto, nos puede tocar una enfermedad, nos puede tocar un problema, nos puede tocar la soberanía de Dios manifestada en algún evento que no deseamos. Y aquí tenemos este principal que dice que llega delante del Señor y se postra ante Él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En esta sola expresión de este hombre tenemos varias cosas importantes. Primero, esto que pasa aquí habla y nos enseña de lo que el Señor está esperando en mí y en ti. Y es una palabra que estoy absolutamente seguro que no te gusta a ti, porque a mí me cuesta. Es la palabra humillación. Es increíble que cuando tú comienzas a conocer el Evangelio, es increíble darse cuenta de que uno de los persistentes esfuerzos que Dios hace con nosotros es humillarnos, 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 humillarnos. Y precisamente, ¿de qué queremos librarnos en este mundo? De que nos humillen. Nos duele ser humillados.
No nos gusta ser humillados, no buscamos ser humillados. Todo lo contrario. Ojalá fuéramos en este mundo alguien que destaque y que le aplaudan y que sea valorado y que sea el más cool y todas esas cosas. ¿Ya? Porque eso lo disfrutamos. Pero ser humillado, no, no es parte de lo que buscamos. No, 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 no. No es parte de lo que buscamos. Es como estar en fiestas patrias, ¿cierto? Y de pronto están y dicen, ¿quiere bailar cueca? Y tú sabes que bailas peor que un personaje que bailó por ahí. Y sales y, ¿qué haces? El ridículo. ¿Cómo lo disfrutas eso? No lo disfrutas. Eso te humilla. Entonces, por naturaleza, nosotros evitamos la humillación. No nos gusta. Y llegas a la Biblia y ves que uno de los esfuerzos permanentes de Dios contigo es humillarte. Humillarte. Ahora, ante eso, quiero hacer una distinción que es apropiada hacerla. Es muy distinto cuando una persona, un amigo, un familiar, alguien en este mundo quiere humillarte, que cuando Dios quiere humillarte. Cuando alguien en esta vida quiere humillarte es porque ese alguien quiere exaltarse y ridiculizarte y hacerse ver él como mayor que ti y a ti como un ridículo y a él como un grande. Por eso nos humillamos. Por eso es que cuando chicos nos ponemos sobrenombre y nos hacemos, por eso el bullying, porque el ánimo del corazón de nosotros es engrandecernos en virtud de la humillación del otro. En cambio, cuando Dios quiere humillarte, no es para eso. Lo que Dios busca en su intento de humillarnos no es hacernos bullying, sino que es confrontarnos con nuestro pecado, con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque Dios tiene la receta para eso. Porque nosotros en esta vida pocas veces nos enfrentamos a nuestra propia realidad pecaminosa. Porque nos creemos buenos, nos creemos no tan malos, porque creemos que calificamos para el cielo, porque creemos muchas cosas de nosotros. Cada hombre proclama su propia bondad, dice la Biblia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay caminos que al hombre le parece derecho. Entonces todos tenemos una buena opinión de quiénes somos y una buena opinión de qué hacemos. Pero a veces esa opinión que tenemos de nosotros mismos y de lo que hacemos en esta vida simplemente está sustentada por nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y justamente eso es lo que Dios quiere sacar. Y aquí hay un hombre principal que seguramente por ostentar esa autoridad, de alguna manera sentía seguridad en lo que era y lo que tenía. De pronto, uno de sus mayores tesoros, que su hija, muere. La pregunta es por qué Dios permitió que muriera. Quiero hacer un alcance aquí. Este no es un patrón para todos los casos donde hijos mueren, porque aquí vemos que Cristo resucitó a esta niña. ¿Amén? Uno podría decir, ¿resolvió el problema? No, ves que hay un problema subyacente ahí. El punto en particular no es la muerte, no es la niña muerta. El punto en particular no es la hemorragia de esta mujer. El punto en particular es cómo Dios obra en la vida de un individuo cambiando su corazón para siempre. Porque la sanidad es de segundo interés en este punto. Tanto así que en muchas ocasiones Cristo sanó a gente que ni siquiera creía en Él, por pura misericordia. Entonces la sanidad no es el punto. Tú puedes ser sano de tu cáncer e irte al infierno. El punto es tu alma, el punto es tu corazón, el punto es tu relación con Dios, no los problemas. Sí, es cierto, los problemas, como dijimos delante, son sucesos que sirven o que usa Dios
para atraernos a su gracia. Los problemas nos delatan, los problemas nos hacen ver cuán frágiles somos, los problemas nos hacen ver cuán pecadores somos y los problemas nos hacen ver cuánta necesidad tenemos de un Dios salvador. Pero esos mismos problemas pueden enorgullecerte más a ti. Porque hay gente que en la Biblia que se enorgulleció más. Vuelvo a hacer alusión al caso de los dos ladrones en la cruz. ¿Cuál fue la diferencia de uno y otro? Bueno, hay varias diferencias, pero esencialmente uno decidió enorgullecerse más. Si tú eres si tú eres Cristo, baja de esta cruz y también aprovecha de salvarnos a nosotros. ¿Y qué le dijo el otro? El otro abandonó el orgullo y decidió, y aquí está la palabrita, humillarse. ¿Dónde vemos la humillación en el otro ladrón? En sus palabras. ¿Qué le dijo al otro? ¿Ni tú estando en la misma muerte tienes temor? Nosotros estamos aquí, le dijo, porque merecemos estar aquí, por lo malo que hicimos. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Reconoció quién era él, Cristo. ¿Y cómo vemos que reconoció que ese hombre crucificado al medio era Cristo? Por lo que le dice después: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabe quién era este colgado en la cruz para él? El Rey, el Señor. Y por ese hecho él abrigaba esperanza de ser salvado y resucitado. Pero el otro decidió no, simplemente, estaban con el mismo problema, con el mismo conflicto. Dios permitió en su vida el mismo conflicto, el mismo problema, el mismo padecimiento. Pero uno decidió humillarse y buscar a Cristo, y el otro decidió mantenerse en su orgullo y rechazar a Cristo. Mi pregunta es: ¿qué vas a decidir tú en tu vida? Aquí vemos a Jairo, el principal, postrándose ante Cristo. ¿Una autoridad postrándose hacia ese rabino itinerante que anda por ahí? Sí. ¿Por qué? Porque reconoció quién era él y quién era Cristo. Y se arrodilló delante de él y le rogó, diciendo: mi hija acaba de morir. Ven, ¿y qué dice? Pon tu mano sobre ella y vivirá. Él creía realmente en que Cristo podía hacer vivir a esta niña. Eso me indica varias cosas, nos indican varias cosas. Primero, ¿qué podemos inferir aquí? Que él conocía a Jesús, de la fama de él. ¿Me entiende? La mayoría de las personas que vemos en el Evangelio que interactuaron con Jesús, de alguna u otra manera habían escuchado de Jesús o lo conocían. No crean que Mateo no sabía quién era ese tipo. No crean que Pedro desconocía quién era él. No, todos entendían porque la fama de Jesús iba por todas partes. Zaqueo, ¿qué hizo Zaqueo? Quería subirse al árbol porque lo único que quería ver a ese Jesús, era tan famoso. Pero a diferencia de los rockstar de hoy, Jesús confrontaba a la gente con su pecado. Y cuando en un momento les llegó la confrontación dura, dice: y todos los que lo seguían volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, Dios no está buscando, como los políticos suelen hacer, firmas, adeptos, partidarios. No, Dios no es el que necesita de partidarios. Somos nosotros que necesitamos de Dios. Somos nosotros que necesitamos de su gracia y de su amor. Dice que se levantó Jesús, le siguió con sus discípulos. Iba él a la casa. Porque, hermanos míos, no importa cuánta autoridad tenga este hombre, tiene una necesidad, recurrió a Cristo y Cristo fue
y le ayudó. Si tú vas a Cristo, si tú buscas a Cristo, vas a encontrar a Cristo. Eso es lo que nos enseña también este pasaje en palabras simples. Si tú buscas a Cristo, vas a encontrar a Cristo, porque el que busca, encuentra. En medio de todo este tumulto, una mujer enferma de flujo de sangre, hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, ¿cierto? Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y aquí en otro evangelio nos da detalles también, ¿cierto? No hemos querido leer el otro evangelio, aquí está más sintético, pero hago mención del otro, porque dice que cuando de pronto sintió que le tocó el borde de su manto, se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? El Señor Jesús. Y yo puedo imaginar ya la risita de los discípulos, ¿cierto? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, es como ir en el metro, ¿ya? ¿Te ha ido en el metro en hora peak? Señor, la gente te aprieta, vamos todos achoclonados aquí, dices, ¿quién me tocó? ¿Y por qué decía esto? Y dice, porque él no es que sintió, dice, que él percibió que poder salió de él. Ahora, obviamente, esta pregunta, ¿quién me ha tocado? No era una pregunta nacida de su ignorancia. No es que Cristo ignoraba quién le tocó. Como Cristo no ignoraba, por ejemplo, a un ciego cuando le dijo, él se entrevista con un ciego y le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo que quieres que le haga? ¿Es ciego? No, pero es que ahí hay una verdad subyacente, ¿cierto? Que nos enseña una cosa. El Señor espera que nosotros sepamos bien qué es lo que necesitamos. Algunos vienen a Cristo porque quieren ser más prósperos, quieren sanarse de tal cosa, quieren muchas cosas. El ciego sabía bien lo que quería. ¿Tú sabes bien lo que quieres cuando buscas al Señor? ¿Qué es lo que realmente necesitas tú? Entonces esta mujer le toca y cuando Cristo se detiene en medio de la multitud, volviéndose, dice, y mirándola, esto es precioso porque esta mirada de Cristo es una mirada seguramente llena de amor y llena de gracia. Y lo que me impacta aquí en este relato, hermanos míos, es Jairo. Van camino a casa de Jairo. ¿Qué le pasó a Jairo? Se le murió su hija. Estaba muerta. Y vemos a Cristo que se toma el tiempo para detenerse y atender otro caso. Y atiende a esta mujer. Porque lo de Jairo obviamente lo va a hacer sí o sí, pero esta mujer también tiene necesidad. Y lo cual nos habla de una cosa importante también. No importa qué necesidad tengas, no importa qué urgencia tengas, Dios la va a atender si tú recurres a Él. No importa cuán grande sea tu conflicto, no importa cuán grande sea tu pecado, no importa. Ven a Cristo y vivirás. Ven a Cristo y Él te limpiará tu corazón. Ven a Cristo y Él te perdonará tus pecados. Ven a Cristo y Él transformará tu vida. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Noten que la fe es lo particular en lo que hace tanto el principal como esta mujer. La fe es lo que los mueve a Jesús. Y la fe es el medio a través del cual tú y yo podemos establecer una relación real con Dios. La fe, no tus obras. Deja ya de intentar agradar a Dios con hacer cosas, con portarte bien, con ser mejor. No, tú necesitas depositar toda tu confianza y afecto en Cristo, porque es la fe la que salva. Y deja que Cristo después cambie tu corazón. Y déjame asegurarte una cosa, Cristo hace todos los cambios que tú necesitas y Cristo puede hacer todo aquello que tú no puedes hacer. Deja a Cristo que se encargue de tu vida. Ten ánimo
hija, tu fe te ha salvado. Hay ternura en estas palabras. Ten ánimo, anímate. Es una mujer que ha sufrido 12 años de una enfermedad grave, dura, dolorosa, perdió todo, una vida miserable. Pero qué precioso es que cuando una vida miserable recurre a Cristo. Y ese Cristo te dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe podría salvarte, dice tu fe te ha salvado. Yo imagino este cuadro como un hombre ahogándose en el mar y llega un bote y el individuo del bote lo saca, lo sienta en el bote y le dice, tranquilo, ya estás arriba. Ya no hay nada que temer, estás arriba. Esto es lo que hace Cristo. Eso es lo que significa salvarte. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si bien es cierto, esta palabra salva, que soter, puede implicar sanidad física también, es decir, Cristo pudiera estar refiriéndose también a la sanidad física, pero como lo enlaza con la palabra fe, obviamente la implicación aquí también es su salvación del alma. O sea, no solamente la sanó, sino que la salvó. Y esto nos trae a colación o nos trae una implicación muy importante de que Dios, cuando salva a un individuo, se hace cargo también de sus sufrimientos. Se hace cargo también de sus tribulaciones. Se hace cargo. No significa que toda persona que salva se sana el cáncer y se le quita todo, no, pero se hace cargo de tu vida, en donde en muchas ocasiones eso implica también obrar milagros en tu vida. Y creo que uno de los más preciosos milagros que puede sufrir una persona de Dios es que cambie tu corazón. Cuando cambia tu corazón, ese es el más maravilloso milagro que puede haber en la vida. Porque eso cambia el curso de tu existencia de aquí a la eternidad. Al entrar Jesús en la casa del principal, porque no olvidó también su problema, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, que generalmente esta gente era contratada para el velatorio, tocaban flauta, hacían alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacían? Se burlaban de él. Es la típica respuesta de aquellos que no entienden el obrar de Dios. Cuando tú eres alcanzado por la gracia de Dios y eres convertido a Cristo, es muy probable, me pasó a mí, le pasa a todo el mundo, que gente alrededor tuyo no entienda qué le pasó a este. Loco. Va, qué raro, el santo. Ahora soy santo, me decían a mí en el liceo, me acuerdo. Ya, ahora soy santo. Y una vez me acuerdo un amigo me decía, yo andaba evangelizando y golpeé una puerta para hablarle del Señor a alguien. Y cuando abrió la puerta a esa persona le dije, buenas tardes, caballero, mire, yo soy salvo. Y la persona le dijo, él por salvo, y le cerró la puerta. Y él se quedó así y dijo, soy salvo, se fue contento, se fue alegre, ¿ya? Porque realmente lo importante es cuando Dios cambia tu corazón, cambia tu esencia, cambia tu vida, aunque la gente alrededor no lo entienda, no lo comprenda, aunque se burlen. Porque cuando uno se burla, volvemos al principio. ¿Por qué se burla? ¿Por qué yo me burlo del otro? Por una razón, porque quiero verme superior al otro. Hace bien burlarse para el orgullo. Rico burlarse para eso. La burla es un pecado que la Biblia le llama el escarnecimiento y en los proverbios habla mucho de los escarnecedores, que Dios los resiste, que Dios los rechaza. En cambio recibe a los humildes. Cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hermanos míos, amigos, Cristo, si bien es cierto, es muy frecuente verlo en los evangelios como un hombre, Dios hecho hombre,
que andaba por todas partes haciendo milagros y sanidades, pero la Biblia es clarísima en enseñarnos que el propósito de esas sanidades y milagros no es otra cosa que dar evidencia pública de que Él es quien dice ser. Él decía ser Dios, Él decía ser el Cristo, Él decía ser el Rey de Israel, Él decía ser el Salvador, Él decía ser nuestro Salvador. Y la manera en que Él lo evidenció es a través de estos milagros, que en muchos casos no solamente fueron sanidades físicas, sino que también fueron salvación del alma. Hoy día Dios quiere mostrarte eso a través de su palabra. Los problemas que Dios ha permitido en tu vida o permite en tu vida, sea cual sea el origen, Dios los permite para que tú puedas considerar a Dios en tu vida, para que tú puedas acercarte a Dios. Dios perdona ¿a quién? Al pecador, porque es pecador. Dios sana ¿a quién? A los enfermos, por eso la enfermedad, para recibir sanidad. Dios salva ¿a quién? A los perdidos. Por eso Dios es Salvador, por eso tú necesitas un Salvador, porque estás perdido, estás perdida. Pero así como el principal y esta mujer, encontramos el Salvador en Cristo. El Salvador en Cristo. No importa, había una gran multitud en ese momento, pero el amor de Dios a través de su salvación se enfocó en estas dos personas. No importa cuánta gente hay aquí, Dios está enfocado en ti. Quiere salvarte a ti. Y Él puede hacer todo lo que tú necesitas en tu vida. ¿Le rechazarás o realmente entregarás tu vida a Cristo? La invitación del Evangelio es venir a mí. Dice, vengan a mí, dice el Señor. Venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Venid al Señor, vivirá vuestro corazón, dice el profeta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vengan, es el llamado del Evangelio. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Aquí tenemos un hombre que fue a Cristo. Aquí tenemos una mujer que recurrió a Cristo. Ven a Cristo. Y Él te dará vida, paz con Dios, el perdón, un corazón nuevo, libertad. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo puede dar a través de Cristo. Amén. Oremos.